Señores, es un gusto compartir con ustedes esta charla del día de hoy. Mi nombre es Carlos Molestina Malta y soy profesor en la Facultad de Ingeniería Industrial de Estadística, Investigación de Operaciones y Gestión de la Producción. Espero que esto sirva para generar un diálogo y discusión. El comportamiento del COVID. Primero analicemos lo que en 1798 el economista inglés Thomas Malthus hizo su postulado analizando la población y consideró una aldea donde crecía exponencialmente en base a la carga o alimento que había. Y estos son los datos. La tasa de crecimiento está dada por el crecimiento per cápita desconocido y por el número de individuos que van aumentando a medida que consumen. 40 años después aparece el matemático belga Pierre Francois Beruls en 1838 y cuestiona el postulado de Malthus y él afirma que realmente la tasa de crecimiento se debe a ese crecimiento per cápita, pero que está influenciado por la carga, es decir, por el alimento que tienen los individuos en la aldea analizada. Y pone esta fórmula, que implica que a medida que crece la población y se acerca la carga, este valor va a dar cero y se estabiliza. Y entonces aparece una curva simoidal. Esa es la propuesta de Beruls. Y observen que hasta ahora no estamos hablando del COVID, pero veamos desde el punto de vista del COVID. N es la población de COVID que busca alimentarse de la carga que son los humanos. Y veremos ahora que en base a esto analizado en 1838 se cumple al pie de la letra este postulado. Miren, China, una curva simoidal. Corea, una curva simoidal. Es decir, que este postulado de 1838 de Beruls se cumple al pie de la letra. En base a eso parte mi análisis, en base a esta ecuación. En la tasa de crecimiento diario habría que determinarla. Por ejemplo, Alemania, este es su patrón hasta el 9 de mayo. Esto presenta la Universidad Hawkins y MSN de Microsoft a diario, interactivo. Nosotros añadimos esta tasa de crecimiento en porcentaje, sacado, y ya veremos de dónde sacamos esto. Aquí está Alemania con su porcentaje de crecimiento diario, Italia y el mundo. Observen que hasta esa fecha Alemania estaba a punto de lograr aplanar la curva. E Italia también se acercaba a eso. Prácticamente toda Europa se estaba acercando a aplanar la curva o conseguir la curva simoidal. Pero no entendieron el lenguaje de acuerdo a lo que yo analizo. Y en base a esto se hizo el análisis. Aquí está el porcentaje, el crecimiento acumulado, Italia y todos los demás países.
los que se analizaron. Analizado eso, voy a regresar acá. Analizado eso y considerando este porcentaje de crecimiento diario de DN sobre DT en el tiempo, se observa el siguiente gráfico. Y aquí he considerado a Italia, estamos hablando de mayo, España, Alemania, Ecuador y Estados Unidos. Sacando el gráfico de ese porcentaje de tasa diaria y también sacándolo al mundo, vemos que es prácticamente un patrón lineal que presenta el virus. Es decir, según este patrón, el virus no tiene o no presenta cambios en su estructura a nivel del tiempo. Y prácticamente coinciden. 2 días, un día crece, vuelve a bajar 2 días y cada 3 o 4 días tiene sus picos y sus valles. Eso me llevó al siguiente análisis, o nos llevó al siguiente análisis. Si este es el comportamiento del virus, entonces algo, aparte de esto, hace que afecte el crecimiento del mismo. Y la pregunta era, ¿se puede proyectar buscando un ajuste de curvas? Se pudo determinar que se puede trabajar con una regresión logarítmica en base a los coeficientes obtenidos de la intersección en el eje de la Y de las pendientes, y después de aplicar la fórmula se puede llevar al inverso del logaritmo y obtener resultados. Hecho eso, se comenzó a analizar el asunto. Este es Corea. Observen, estas que ven aquí en líneas punteadas es la programación logarítmica. Se hizo la proyección en base a los datos obtenidos de Corea, cogiendo por la mitad los datos y proyectándolos después para poderlo comparar con los datos reales que ya existían. Y este fue el resultado, señores. Prácticamente es lo mismo. También se comparó a Alemania en ese momento. Y observen ustedes, presenta una salida muy amplia aquí, un rango, una franja muy amplia. Después hablaremos de ese tema. Se cogió Rusia como caso de estudio y se le sacó esta regresión lineal y obtuvimos los coeficientes. Vimos que el coeficiente de determinación, o sea, el cuadrado del coeficiente de relación de Pearson, era muy cercano a 1 y nos permitía calcular. Se revisó los residuales y vimos que estaba entre 0,15 y menos 0,15. Era posible determinar ese diseño. Los resultados son estos, señores, a mayo. La pregunta es qué ha pasado hasta la fecha de hoy en diciembre, que ya la vamos a hablar. Hecho eso, se revisó China. ¿Por qué China logró aplanar su curva y mantenerla aplanada? Surge la siguiente pregunta, que es esa. Y observemos que al hacer un análisis de pronóstico hasta el día 30, en que se inició el 22 de enero, en que hicieron el aislamiento de Wuhan, 30 días, y se proyectó a los siguientes días para compararlo con los datos reales,
Y entonces se sacó el logaritmo de la tasa de crecimiento para ver su proyección y obtuvimos en el análisis de correlación logarítmica estos datos que permiten hacer un análisis y sale esta fórmula basada en la intersección y en la pendiente. Los resultados, señores, es que estos son los datos reales al momento y este es el pronóstico. Y observen ustedes, perfecta. Pero ¿por qué perfecta? Es la pregunta. Veamos ese resultado. Resulta que China logra su aplanamiento en el día 40, pero abre a la gente, al público, en el día 90, es decir, 22 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo y 22 de abril. Recién abre la cuarentena, cuando la tasa de crecimiento diaria es apenas 0,014%. Y se aseguró que no haya más contagiados. Aquí estamos hablando de solo 6 contagiados para poder abrir su frontera. He ahí el éxito de China. Y lleva a pensar cómo hicieron ese análisis. Esta curva que ven ustedes aquí, si yo la prolongo, viene de acá. Es que no importa que esté aplanada la curva. Lo que realmente importa es que ya no haya casos como el que está demostrando China. Esto de aquí posiblemente, no lo puedo confirmar, es un análisis de una distribución de Poisson cercana o con un acercamiento a la binomial. No sé si ellos hicieron ese análisis antes de o no, pero los números dan para pensar en eso. ¿Cuál es la gran falla de todas las naciones, señores? La gran falla es que llegaron a aplanar la curva, como Italia, como Francia, como España, etcétera, y abrieron, dejaron de la cuarentena. En este punto, entonces su curva se disparó. No esperaron a llegar a este punto. Y ahora es tarde. ¿Por qué es tarde? Porque China tuvo la oportunidad de aislar el foco, que en ese caso era Wuhan. Pero como todos los otros países, o la gran mayoría de países, hay que exceptuar a Finlandia, Corea del Sur, que crece, presenta otra curva, pero ellos están enfocados en la población, apenas tienen un 36 mil habitantes contaminados, no pasan de ahí. Entonces, como se diseminó, ya es un problema. No aplicaron esta técnica y ahora tenemos que esperar la vacuna. No hay otra manera ahora de estabilizarlo. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Hay suficiente evidencia de que el crecimiento del virus, la tasa de crecimiento dado, depende de la carga, en este caso de los seres humanos expuestos, de la población humana. Eso implica que hasta la fecha no hay suficiente evidencia de que otros factores afecten el postulado de Francois-Verus. Simplemente, señores, el virus COVID-19 tiene un comportamiento lineal. No ha cambiado su comportamiento y todo depende de esta carga. Dejando a un lado las elucubraciones, China aplicó lo correcto. Los demás países del mundo perdieron la oportunidad a excepción de ciertos países.
Con eso concluyo, señores, usado de referencia la Universidad Johns Hopkins, MSN, Noticias Microsoft, ha sacado referencias para estudiar el tema como ustedes ven aquí. Un gusto haber compartido con ustedes. Estoy dispuesto a tema de discusión. Buenos días, señores.